Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube y Radio Universidad Almería en el 98.4 de la frecuencia modulada. Hola, ¿qué tal? Aquí está un servidor de ustedes, el señor Jorge López el de Cote, junto con nuestro DJ, el señor Cangrejo. Hello. ¿Qué tal, Cangrejo? ¿Cómo vas? Bien. No me derretió todavía por el calor, pero casi. ¿Cuántos grados hace por allí en Almería? Es cierto que te diste a la fuga de aquí. Muy bien. yo fui el listo de la clase que se ha ido para afuera. Estamos unos ricos, no sé, 40 grados más o menos. Qué rico. Sí, está muy bien. Playita, solecito, un mojito. Ojalá. Bueno, un servidor de ustedes le está hablando desde Francia, del sur de Francia, que aquí también hace su calorcito, así que... El mismo, no te digo. No, aquí también pega, lo que pasa es que no es lo mismo que allí en el sur de España. Y bueno, pues esto ya es edición de verano total, absoluto. Tenemos ya programados varios programas, valga la redundancia. Y bueno, pues en Cómic Mundial, como ya sabéis, tratamos de exponer las voces de la minoría silenciosa en general, de artistas de distintos lugares del mundo y de distintas disciplinas. Y bien, decir, antes de nada, que hay que seguir dándole vidilla y apoyo al proyecto de Juan Antonio Limo Giribaldi, El Rayo Rojo. Por cierto, ahora está buscando un nombre para una de sus ciudades. Si tenéis imaginación lo podéis ayudar y apareceréis en los créditos. Efectivamente, yo ayer participé, puse ahí mi aportación y la gente... Era malísimo el nombre. ¿Qué pasa con el nombre? Era malísimo. Bueno, fue lo primero que se me ocurrió, pero igualmente la magia de internet ayuda a que la gente pueda participar en el proyectito. Así que hay que seguir echándole una mano a nuestro amigo Juan Antonio. Y bien, en relación a Juan Antonio, si lo recordáis, los más afines al programa, pues lo primero de lo que hablamos con él fue un documental que él realizó acerca del cómic sobre el Perú, qué es lo que pasó allí, ¿no? Y en cierto modo, pues la entrevista y el entrevistado que tenemos hoy tiene relación con eso, pues él junto con otro colega suyo realizaron un documental sobre la revista española El Víbora. Esta revista, como ya hablamos en anteriores programas con artistas como Margarita Molina o Andrea Torrejón, a las que le mandamos un saludo, un abrazo, pues fue una revista que se publicó a finales de los años 70 y que duró bastantes años, que era de la tendencia del cómics underground, cómics alternativo español, y en este caso, pues lleva ya años cancelada, se canceló, pero el entrevistado de hoy, junto con su colega, de los cuales ahora hablaremos, pues la resucitaron en forma de documental. De modo que vamos a contactar a través de las ondas con nuestro entrevistado Javier Ruiz Cortés, que está esperándonos en Barcelona. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos encantados de tenerte junto a nosotros en Cómic Mundial. Yo encantado de que os hayáis puesto en contacto conmigo. Nada, está genial que hayas podido venir con nosotros aquí para hablarnos del documental. Va a tener la cosa, el tema va a ser muy macarra. Va a tener muchas macarradas, entre comillas, porque la revista en sí, esa era la esencia de la revista, ¿verdad? Hombre, sí, yo creo que macarra es un adjetivo que creo que le viene bien a lo que fue el Víbora, sí. Digamos que era una publicación bastante políticamente incorrecta. Eso nos mola, ¿eh? Nos mola. Vamos, aquí un servidor y sobre todo Cangrejo nos va mucho lo poco políticamente correcto. Así que, Me da mucha rabia no haber vivido esa época porque tuvo que ser genial. buf, vaya que sí. Entre la movida en Madrid y lo que pasó en Varna, vamos, tuvo que ser la hostia. Vamos, muy bien. Pero antes de meternos en el fregado del víbora, que tiene bastante tela, pues vamos a conocer primero a nuestro entrevistado, a Javier Ruiz. Javier, para empezar, es director de cine en formación, vamos a decirlo así, entre comillas. ¿No, Javier? Bueno, de hecho es un poco curioso, porque realmente, o sea,
De hecho, yo no soy director de ¡Anda! cine, o sea, ¡Oh, Dios! Primera metedura de pata de la tarde. Pero ¿de dónde sacas tus fuentes? no, o sea, el documental está dirigido por mí junto a mi otro compañero, a Guillermo, pero yo realmente, o sea, cuando estábamos los dos en lo que es en SCAC, que es donde estudiamos, aquí en Cataluña, en la Escuela de Cine de Cataluña, yo Ujú. estaba estudiando sonido y él estaba estudiando documental. Ah, fíjate. Vale, vale, ya lo tenemos ya especificado. Claro, claro, o sea, quiero decir que no es que tengáis mala información, o sea, es cierto, lo que yo realmente, o sea, pocas veces he ejercido de director, o sea, Ujú, bueno, el Víbora ha sido una de las pocas, el documental sobre el Víbora, ujú. pero yo realmente no soy director de cine, eso también es verdad. Vale, muy bien. Pues ya nos queda claro eso. Digamos, tu especialidad ha sido el estudio de sonido, Mm, ujú, en la SCAC. Te quería preguntar, Javier, porque es la primera vez que tenemos aquí en el programa a alguien que se haya estudiado muy, o sea, se haya centrado mucho en el estudio de lo que es la realización de cine o relacionado, no sé, lo que es las audiovisuales. sí. Aunque Juan Antonio también estudió, creo, pero vamos, quería comentarte por curiosidad, porque en Almería, por ejemplo, pues hay una escuela que se ha abierto recientemente de cine en Tabernas, Ujú. que es, si a lo mejor te suena, donde se realizaron muchísimas películas del Spaghetti Western Sí, 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 sí. y tal. Pues que quería preguntarte qué es lo que se estudia allí y cuántos años duran la carrera o cómo se puede denominar eso. Ya. Pues ahora mismo no lo sé, porque como han cambiado tanto las cosas, no sabría. Yo en su momento, nosotros nos graduamos en 2009 y básicamente la escuela lo que hacía eran 4 años Ujú. y 2 años, digamos, que era un poco de materia común para absolutamente todos los alumnos. Buf, Y todo luego, en plan pegote, ahí. exacto. Y luego en tercero, como que te especializas. Y había, pues eso, la especialidad de dirección, la de dirección de fotografía, dirección de arte, sonido, documental, montaje, y no sé si me dejo alguna, pero vamos, Ujú. todas las disciplinas, producción, todas las disciplinas que comportan el realizar una película o una obra audiovisual, pues están representadas por su especialidad y eso. Al llegar a tercer curso, pues habías de escoger y ponerte en una de ellas. Entonces ya tenías unas asignaturas más concretas sobre aquello. Ujú. Vaya, fíjate, aquí ya metiéndonos en todo el tema audiovisual. Después de graduarte, ¿qué es lo que has estado realizando así? Claro, yo al acabar de graduarme, pues tuve suerte que inmediatamente pues empecé a trabajar eso, ejerciendo como técnico de sonido en publicidad y tal, y Ujú, al mismo tiempo, pues aparte de hacer estas cosas que nos pagaban el alquiler, pues una inquietud que siempre hemos tenido era el hacer nuestras cosas. Y ujú. de hecho, el Víbora fue una de ellas, Ajá. bueno, solo para supervivientes, que es el nombre del documental, que de hecho fue el trabajo que hicimos de final de carrera Ah, claro. en Entonces, 2009. Pasa que la cosa se dilató hasta prácticamente, bueno, hasta 2013 por cosas por pitos y flautas. Pero, o sea, realmente es eso. Yo he ido ejerciendo técnico de sonido y, por ejemplo, junto a Guillermo, el otro director documental, pues hemos hecho varios videoclips de grupos de música y otras cosas. jo, qué chulo. Hay que ver, ¿eh? Pues Gente profesional. soy ya pros, ¿eh? En el tema. No, pero fíjate que normalmente cuando se habla de hacer cine y tal, pues siempre se piensa en el rollo de ficción, ya sea de series o cortos y largometrajes. Es como Mm. una concepción general y sin embargo se olvidan muchos formatos como pueden ser los videoclips musicales o por ejemplo los documentales, ¿no? Que es el caso de hoy. Ya, hombre, yo por ejemplo, esto es quizás un poco tonto de decir, pero yo por mi experiencia me he dado cuenta que hay mucha gente, o sea, a nivel de calle, que realmente o sea, piensa que un documental únicamente es aquello, ¿no? Lo típico, el documental de animales que hacen en televisión española después de comer, ¿no? Pues hay gente que no sabe que un documental es, o sea, son más cosas, ¿no? De hecho, Claro, es claro. el género al que menos puedes acotar, porque realmente nunca vas a saber qué deja de ser o qué puede llegar a ser un documental, ¿no? No es como la ficción, que sí que sabes que está más acotado, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que es uno de los géneros más interesantes y al mismo tiempo es uno de los más, eso, subterráneos o no sé. Claro, claro, no, sí, desde luego por diversidad de temas, el género documental, vamos, es enorme y casi infinito, ¿no? O sea, las No posibilidades. solo temas, sino incluso a nivel formal, Ujú.
yo creo que tiene menos acotación que la ficción. También esto puede ser una opinión muy personal mía, ¿eh? Pero creo que aún no se ha acabado de explotar todo lo que a nivel formal podría ser el documental, ¿sabes? Sí, sí, por ejemplo, ya sea a nivel narrativo, ya sea a nivel de entrevistas, ¿no? Que por ejemplo el nuestro, Solo para Supervivientes, es ultra, o sea, ultra básico, es básicamente entrevistas y material de archivos. El documental al uso de estos de, eso, un documental de entrevistas, básicamente. Ujú, claro, Pero el género realmente, o sea, puede abrirse hasta donde puedas imaginar. claro. ¿Tomaste alguna referencia así a cuanto formato de documental? Pues no, porque realmente cuando lo hicimos éramos tan principiantes que simplemente teníamos la suerte de contar con una cámara. Ahí en plan casi casero. Claro, sí, sí, fue todo un poco punky que decimos ahora. Bueno, es que realmente tuvimos mucha suerte, todo se ha dicho, ¿eh? Porque claro, enseguida que contactamos con los personajes, o sea, inmediatamente nos habíamos plantado en casa algunos de ellos con la cámara, o sea, todo fue muy fácil. Ujú, Y realmente, o sea, todo el concepto del documental, yo creo que, o sea, de la tesis o realmente que estamos contando a través de la historia del Víbora, yo creo que realmente se desarrolló luego durante el montaje, más que. mm, vaya, vaya. Más que en lo que es la realización en sí. Exacto, o sea, con la realización en sí, pues íbamos con la idea esa muy clara, vamos a contar la historia del Víbora, sin Mm, más, no nos habíamos, eso, no habíamos buscado referentes de documentales similares o si los habíamos buscado nunca nos sentamos a ponerlos en común los dos, o sea que realmente, o sea, realmente eso, fuimos con la cámara persiguiendo a los personajes que creíamos indispensables para contarnos que había sido el Víbora. ujú, vaya, vaya. Bueno, pues nos ha explicado que el documental Solo para Supervivientes, es el título del documental sobre la revista El Víbora, vino porque era un trabajo de fin de carrera, Mm. ¿verdad? Pero la elección de decir, vamos a hacerlo sobre esto, ¿eso de dónde vino? Si se puede Pues mira, preguntar. esto fue Guillermo, que mira, se le ocurrió la idea. Ujú, Quería tratar algo que fuese sobre cómics y tal, y dándole vueltas a la idea, pues cayó en eso, que hacía relativamente poco que la revista había dejado de publicarse, que mucha gente se había incluso ya olvidado de que el Víbora había existido y tal, y yo creo que el motivo de decidir hacer un documental sobre la revista El Víbora, pues yo creo que en parte es reivindicación, ¿sabes? ujú. O sea, no, creo que no hemos caído nunca en el punto de qué bonito sería que la revista siguiese, pero sí que creo que es una revista que, o sea, que forma parte de la historia del cómic de España, o sea, a lo grande, quiero decir, es una pieza indispensable para entender la edición del cómic en España. Efectivamente. Y creíamos que, bueno, que pues, un documental sería, pues mira, nuestro pequeño tributo a eso tan grande que fue la revista del Víbora. Ujú, claro, fíjate, por ejemplo, en la entrevista que tuvimos con nuestra amiga Margarita Molina, pues ella hizo un trabajo como una especie de tesis sobre el víbora, porque entre sus compañeros de su escuela de artes en Valencia, pues ella veía que la gente hacía trabajillo en general de cómic más o menos famoso, pero nadie se fijó en esa época y en ese grupo de gente en concreto, Ya. ¿sabes? Entonces estaban ahí como olvidados. Claro que todo el mundo se centra siempre en Ibáñez, en Escobar y toda esa clase de autores, pero ¿el resto qué? ¿Dónde queda? Sí, Ya, sí. es curioso. Sí, desde luego que sí. Y fíjate, hace un tiempo, hace un par de años creo, TV3 sacó un documental, creo, de Bruguera, de lo que fue un poco al estilo de lo que hicisteis vosotros, De hecho, pero pero de Bruguera. sí, no he tenido oportunidad de verlo todavía, pero según tengo entendido lo estaban rodando al mismo tiempo que nosotros. Ah, Coincidimos ahí en el cine. anda, fíjate, qué Según tengo casualidad. entendido, ¿eh? Según tengo entendido. Vaya. A mí ese documental me pareció decente, estaba bien, tiene algunas curiosidades, pero a diferencia del vuestro, no entrevistaban apenas a los dibujantes, sino a los currantes que estaban allí, yo qué sé, en plan de los secretarios, los que enviaban, los de la imprenta, yo qué sé, una serie de gente, o sea, los currantes currantes, ¿no? Porque Ya, ya, si ya los dibujantes ya eran bastante currantes, ¿no? Ya de los que eran currantes currantes, ¿no? ya. Pero vamos, que a nivel artístico no, o sea, referido a los cómics no aportaba demasiado, ¿sabes? Entonces, en el vuestro era bastante diferente, ¿no? A ver, Cangrejo, te doy paso. Bueno, Guillermo, yo quería preguntarte, ¿cómo contactaste con ellos, con los dibujantes? ¿Cómo fue el proceso de llegar hasta ellos?
Y no sé, ¿cómo te acercaste a ellos? Pues realmente la verdad es que hoy en día todo esto es bastante sencillo. En aquel momento ya pues Google directamente y por ejemplo, no sé, o sea, Max en Google. O sea, nos salió la página web de Max, contacto, pues, mail al canto. En 24 horas nos había contestado. ¡Wow! Quiero decir ¡Dios! que muy sencillo, ¿sabes? O sea, realmente es lo que decía antes. Creo que tuvimos mucha suerte porque, o sea, hay gente que no ha podido salir en el documental porque no, durante el tiempo que estábamos rodando no conseguimos coincidir con ellos y no pudimos, quiero decir, falta gente del Víbora. Pero todos los que salen realmente creo que todo fue, o sea, tuvimos mucha suerte, todo fue prácticamente fácil. O sea, suerte incluso, por ejemplo, Only You, que no encontrábamos el contacto, y la casualidad que el amigo de un amigo mío Ujú. tenía su teléfono, ¿sabes? O sea, cosas de estas que de repente Ostras, el mundo debe ser un lugar muy pequeño, ¿no? O sea, me dice, ah, sí, si yo tengo un amigo que es muy amigo suyo, y en eso, en 24 horas también teníamos el número de teléfono. Quiere decir también que eso, todos los que salen el documental, o sea, accedieron de primeras y, o sea, como muy predispuestos. Hostia, qué enrollados, ¿no? Sí, sí, sí. claro, eso es lo que me ha llamado bastante la atención, que se prestaron de una manera muy buena y Sí. muy rápido también a ello. Sí, porque claro, muchos de ellos incluso los hemos entrevistado en su casa. Y claro, o sea, no es que fuese yo con la cámara, es que éramos dos directores, dos cámaras, el técnico de sonido, o sea, que de repente, no sé, a mí se me meten 6 personas en casa con los trípodes, las cámaras, en la percha, los micrófonos. Y no sé, pues todos me a reaccionar, fueron especialmente amables, es eso, o sea, tuvimos mucha suerte, yo creo, porque luego en otros documentales hemos visto que la vida no siempre es Coca-Cola y que realmente te puedes topar con gente, pues, con la que no, ¿sabes? No es tan fácil trabajar. Y mira, en el caso del Víbora, todos los entrevistados, o sea, fue todo muy fácil y es. Jolín, qué bien. La verdad es que yo me estoy quedando alucinado, de verdad, porque, hombre, en general, por la experiencia que he tenido, pues los artistas de cómic, pues sí que se me han prestado a hablar y tal, sobre todo para las entrevistas que hacemos aquí. Vamos, pero desde luego ya gente de ese nivel y de esa, con todo ese currículum atrás, ¿no? Ya con esa experiencia, ¿no? Pues igualmente, además, yo qué sé, y también por el tiempo que puedan estar ocupados o no, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, no sé, es que a veces sorprende, realmente la gente, O sea, es como... Ujú. Los tienes ahí como en un pedestal que, bueno, este tipo es famoso, tiene un tal y seguramente, o sea, ya no es que me vaya a decir que no, es que seguramente nunca me coja el teléfono o nunca me conteste un email. Claro, Pero, es que parece gente como muy inaccesible. Están ahí arriba y no puedo llegar a su nivel. claro, ¿Cómo lo parece hago como- para hablar con ellos? pero, pero mira, es eso, a veces te sorprendes. Vaya, vaya. Pues sí. Mariscal, ¿eh? Y para mí Mariscal iba a ser el más difícil, claro, es un señor que, o sea, ya no es que trabaje solo, es que trabaja, tiene un estudio con un montón de... En aquel momento aún estaban acabando la película de Chico y Rita, creo, y tenía creo que parte del estudio de la película dentro de su taller. Buf. Ostras. Ahí habría, no sé, yo recuerdo un mogollón de gente trabajando. Pues el señor se sentó allí y nos dio pues, casi una hora de su tiempo, y seguramente porque no necesitamos más, sino seguramente también nos lo habría dado. Joder, qué enrollado. Ujú. Bueno, Javier, vamos a hacer un repaso de los entrevistados que aparecen en el documental. Está, como has dicho, Mariscal, que Sí. yo, este hombre, los cómics los vi hace muy poco, pero al verlo uno de ellos pensé, ay, ¿de qué me suenan a mí estos personajes? Y es que resulta que Mariscal fue el que diseñó el personaje del Kobe Eso es. para los Juegos Olímpicos de Barcelona, la mascota de los Juegos Olímpicos. Eso es, sí, sí. Y yo que a mí me encantan los Juegos Olímpicos, soy súper fanboy de los Juegos Olímpicos. Y entonces, pues, ese tipo de cosas se me quedan a mí. Nada, y luego está Nazario, natural de Sevilla, pero que luego ya se fue para Barcelona allí a dibujar y a publicar. Luego estaba el señor Berenguer, o Beraguer, ¿cómo es? Es Josep Berenguer, Ah, sí, sí. Josep Berenguer, sí. Josep Berenguer, que era como el redactor jefe, ¿no? O digamos, Es que realmente fue el fundador o el de la fundador. El sí, fundador de la de la cúpula. editorial de la cúpula, sí, sí. Claro, claro. También está Max, por supuesto, que a mí me encanta, lo tengo idolatrado. O sea, bueno, acabo de descubrirlo hace poco en verdad, pero me deja alucinado este hombre con lo bonito que dibuja y cómo ha evolucionado con el paso de los años.
que ganó el premio nacional, el primer premio nacional que se celebró lo ganó por el cómic de Bardín. Sí, la verdad es que la obra de Max es increíble. Alucinante, alucinante en todos los sentidos. Y bueno, sus personajes míticos como Gustavo, como el Peter Punk. Luego hizo, como comentamos con Margarita, el fanzine Nosotros los Muertos, después de irse de esto del Víbora. Y luego bueno, alguno que otro más me habré dejado digamos, de los originales. Y luego de los modernos está Gallardo. No, Gallardo no aparece en Ah, no aparecía. el documental. Es uno de los con los que no pudimos realmente coincidir. Ah, fíjate. Vale, y entonces está Miguel Ángel Martín, Sí. que a mí, también acabo de descubrirlo hace poco y me ha dejado alucinado, porque sus cómics son muy bestias. No sé si... Diferente no deja eso. Sí. Buf, pero me ha molado por lo bestia, ¿no? Porque me he leído el Brian the Brain y digo, Dios, o sea, si esto lo publico a lo mejor al principio de los 90 no te quiero contar ahora, o sea, cómo pega, ¿no? De Exacto, sí, fuerte. sí. Y nada, lo recomiendo si os gusta el humor negro, sobre todo, ¿no? Y luego, ¿quién más estaba? Y luego estaba el redactor jefe o sea, el que sustituyó el tercer redactor jefe, ¿no? Que era no sé qué Busquets, ¿puede ser? En el documental tenemos al primero, que fue Li Yu, y al tercero, bueno, de hecho al tercero y al cuarto, a los dos últimos, que fue Hernán Migoya y el Sergi... oye, ostras, no me sale el nombre de este chico. Creo que era Busquets, ¿eh? No, Busquets no era eso seguro. Ah, vale, vale. Sergi Puertas. Ay, no me acuerdo ahora mismo. Ay. Fallo técnico en directo. Ah, di que no, pero bueno, que... Bueno, Sergi Puertas. Vale, que igualmente aparecen en el documental. Voy a mirar en la chuletilla, si no. Pero bueno, el caso que todos aportan su experiencia al Víbora. O sea, al documental del Víbora. Y después de esto, bueno, el documental dura 30 minutos. Sí, Y aparte de eso, hay una serie de extras que, bueno, ya comentaremos de cómo va el tema de los extras, aparte. Quería preguntaros, bueno, quería preguntarte, empezasteis el rodaje en 2009 sí. y lo terminasteis en 2013, ¿puede ser? Realmente no, realmente yo creo que lo acabamos o el propio 2009 a finales o a principios del 2010, porque no lo recuerdo Ah, un tirón, fue un ujú. poco salteado. Pero realmente es que luego, bueno, por cosas, o sea, lo dejamos estuvo un año y medio, 2 años en un cajón el proyecto, Buf. realmente. Por eso tardó tanto, sí, sí, fue en 2013 que me llamó Guillermo y me dijo, oye, mira, o sea, creo que tenemos esto rodado y podríamos hacer algo de una vez, ¿no? Y mira, Ujú. nos pusimos a montar como locos y claro, y en 2013 lo estrenamos en el Salón del Cómic de Barcelona. Ah, vaya, vaya, vaya. ¿Y cómo fue el recibimiento? Pues fue bastante bien, además, la verdad, porque además, no sé, estrenar un documental, o sea, no es lo más, digamos, lo típico dentro de lo que es el circuito del cine, ¿no? Estrenar algo en un salón de un cómic, pero claro, teniendo la temática que tiene y siendo un salón del cómic de Barcelona, yo creo que como, pues bueno, para mí siempre ha sido emblemático, porque ha sido el que siempre he tenido cerca y Claro, claro. desde que era pequeño, pues para mí era como pues, un lugar maravilloso en el que pasar la película. Y bueno, solo hicimos un pase solo, pero bueno, estuvo lleno, apareció Liu, apareció Luisa, que también apareció en el documental, Ujú. las secretarias de la redacción, Ah, sí, es verdad. se unieron con nosotros a la rueda de preguntas, o sea, no sé, yo lo recuerdo eso como un día bonito, ¿no? Ole. Bueno, la verdad es que, como has dicho, el Salón del Cómic de Barcelona es el más emblemático que hay en España ahora y digamos el que, bueno, no solo por la de años que lleva realizándose, sino que encima por eso, por los invitados que van, por lo que se hace, en fin, que la verdad elegiste un buen sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que pensábamos que nos iban a decir que no, ¿eh? También, pero mira. Vaya, fíjate, Lo no. vieron y Ujú. dijeron, sí, sí, esto tiene cabida. Y mira, perfecto. Es Encantado. que, es que un trabajo de calidad. Es que un sitio así, si no lo presentáis ahí, ¿dónde lo ibais a presentar si no?
Ya, claro, o sea, siempre tiene el circuito eso de documental, que además es amplio, y, o sea, documental y audiovisual, quiero decir, el circuito de cortos, de documental, pero, o sea, normalmente no estrenas una pieza audiovisual en un lugar fuera del circuito del cine, digamos. Pero yo Pero, creo que este tema en concreto y este claro, documental es que ese era su sitio donde se tenía que presentar. claro, claro, claro. Encima toca hablar de toda una generación y en relación a la ciudad de Barcelona, ¿no? De esa época y sobre todo, y la temática de los cómics, sobre todo de los de la primera generación, ¿no? Ya, ya. Y además, estoy haciendo memoria ahora, y es que claro, es que me parece que además ese mismo año coincidía de que como hacía un año había muerto Merengue, Ah, vaya. el editor de La Cúpula, ese mismo año, aparte de nuestro documental, claro, se le hizo todo un homenaje dentro de lo que era el salón, a la figura de Berenguer, La Cúpula, y claro, pues mira, nuestro documental incluso pues, se convirtió en una pieza más de ese lógico homenaje. Claro, no, pues entonces la fecha y la situación, vamos, inmejorable para celebrarlo. La exposición y el pase al documental. Además que yo iba a decir una cosa, remarcar que con respecto a muchos reportajes que se hacen, sobre todo en los medios generales, no le hacen justicia a lo que es tratar el cómic. No sé, los veo muy de cara más a la promoción que a lo que es el documental, a lo que es el aprender, a lo que es el investigar. No sé qué piensas sobre esto. Pero en el caso del nuestro en concreto, ¿quieres decir? Sí, el contraste con el vuestro. Que habéis contado con una serie de gente en la que ha hablado tranquilamente sobre su situación, sus historias. Mm, No sé, esa es la sensación que me da con respecto a muchos reportajes que se hacen en los medios generalistas, ¿no? Que se quedan como ya. a medio hacer. Ya, ya. Claro, bueno, también supongo que en los medios así más generales tampoco disponen del tiempo del que nosotros hemos dispuesto, ¿no? Que ellos pues, les dan X segundos, X minutos en la franja de emisión y claro, nosotros tenemos una pieza que va totalmente independiente, ¿no? Efectivamente. Eso ya, pues claro, te da tiempo de sentarte con el entrevistado y decirle, vamos a hablar de esto, y encender la cámara bueno, que la persona se sienta cómoda y hable de todo lo que crea que quiera hablar. Claro, normalmente en televisión, claro, es que es otro funcionamiento, ¿no? Es más, sí, bueno, eso es lo que se llama televisivo, ¿no? Claro, es más, es que no te da tiempo de pasar de la superficie nunca. Ujú. Vaya, vaya. No, sí, es que la dinámica es absolutamente distinta, ¿no? Porque si a lo mejor dicen, vamos a rellenar tantos minutos con algo, ¿con qué lo rellenamos? Pues con esto mismo, de cultura, de cómic, de no sé qué, de alguien que ha ganado un premio, no sé cuánto, volando, ya, ¿no? Entonces, De hecho, pues, este año con el Salón de Cómic de Barcelona un día estaba haciendo zapping por televisión y no ajá. sé si era Telecinco o no, bueno, no sé qué canal era, da igual, porque eso es indiferente, y salieron, bueno, arranca el Salón del Cómic, etc, etc, y dice, bueno, ya podemos ver a la gente disfrazada y editoriales con sus novedades, punto. Esa fue la noticia, ¿sabes? Como noticia es un poco triste, ¿no? Quiero decir, es muchas Oh. hay exposiciones, hay firmas, bien autores, se estrena tal, pero no, ellos se quedaron que hay gente que va disfrazada, ¿no? Bueno, ¡Ah, dolor! Dios, en serio. No, es que eso duele, ¿no? De verdad. Y la verdad es que el hecho de que hayáis realizado un documental así merece mucho la pena, ¿eh? El cangrejo, ¿quieres preguntar alguna cosita? ¿Hay que comentar algo, algún apunte? Bueno, No. sí, siempre que cuando yo vi el documental me quedé muy sorprendido del cambio que hay entre la primera y la segunda generación. De cómo la primera lo habla con una nostalgia grandísima, pero luego ya la segunda es como que cuando llegaron al Víbora se les cayó un mito o no pudieron mantenerlo. ya. Claro, Entonces, perdón. eh, sí, sí, perdona, ¿qué decía? No, no, que quería decir que yo creo que eso lo resume muy bien. O sea, para mí hay una frase que resume, porque esto es totalmente cierto. Hay una frase de Mauro Entrialgo que es que realmente lo explica esto. De, claro, nosotros fuimos la generación de después, todos, o sea, de los originales ya no quedaba ninguno. Si quedaba alguno era colaborando esporádicamente, de tanto en tanto. Ujú. Y claro, y eso que decía, yo vivo en Madrid, la reacción está en Barcelona, o sea, yo nunca, esto es lo que dice él, pero yo nunca he tenido esa relación con el Víbora que tenían los primeros de ir allí, abrirse unas cervezas, hablar qué hacemos, no sé qué, dibujar, ser en la fiesta, jiji, jaja y trabajar. Claro, como él dice, el Víbora era pues enviar su página por correo y cobrar el cheque.
Fíjate qué diferencia. Es que la diferencia entre lo que es hacer, crear cómic y en ese plan de colegueo, de hacerlo un poco, no sin, digamos, una disciplina, pero sí en un ambiente en el que unos aprenden de otros. O sea, lo que es el ambiente de un fanzine, por ejemplo, ¿no? De colegueo, de decir, ah, pues mira, yo he hecho esto, a ver si me sale, en fin y luego en cuanto terminan pues a salir a emborracharse o a fumarse unos porros o lo que fuese, ¿no? Esa es la fama que tenía, sí. La fama de porretas, ¿no? Claro, claro. También es verdad que yo creo que coincide mucho que toda esta primera generación de dibujantes y artistas que habían en los primeros años, yo creo que la mayoría estaban localizados en Barcelona, y claro, eso también facilita mucho. Claro, claro. En el caso de Mauro, Miguel Ángel, o sea, por mucho que hubiesen querido tener esa relación con la revista, se tenían que haber desplazado, porque es que vivían en Madrid. Claro, claro. Yo creo que también eso, por algún motivo, la primera generación era de artistas porque no todos eran de Barcelona, pero que sí que vivían allí. Y también es cierto que se daba este ambiente de fanzine, porque yo creo que todos venían de ese tipo de ambientes, de fanzines, de publicaciones más de cooperación y de colaboraciones. Y yo creo que eso se transmite mucho en los primeros números. Claro, claro. No, y además, sobre todo, pues que ya algunos de ellos ya habían intentado publicar en fanzines, de lo más humilde, lo más alternativo, lo más underground posible. Y que es lo que comentan al principio. Y ya luego después, cuando llega la figura de Berenguer, que es el adinerado, es el que tiene la pasta ahí para intentar hacer la impresión de la primera tirada, ¿no? Sí, sí, bueno, que el dinero tampoco era suyo, él lo consiguió. Mira, es una de estas personas que siempre hay que tener cerca, que realmente a lo mejor no tienen dinero, pero saben de dónde. ¿De dónde sacarlo? Pa- porque claro, el dinero de hecho lo puso Tutain. Ah, de eso tú ten, sí. Lo puso Tutain, pero bueno, Tutain no se lo dio al Víbora, se lo dio a Berenguer para que Berenguer hiciese lo que él creyese conveniente con ese dinero, claro, y de ahí surge la revista, bueno, la revista y lo que es la editorial La Cúpula, que Ujú. gracias a Dios sí que sobrevive y sigue vigente. Ah, vaya, eso no lo sabía yo, ¿eh? Mm. Vaya, vaya, indagaremos más sobre eso. Pues con respecto a lo que comentaba Cangrejo, sí que es verdad que la diferencia entre la primera y segunda generación es enorme. Y yo me quedo con una frase que dice Miguel Ángel Martín, que dice que si ellos dibujaban o trataban temas sobre las drogas, por ejemplo, la heroína o el costo, o fumar costo, en fin, ese tipo de cosas. Y ya luego en la siguiente, Martín, hablaba sobre ya las drogas de diseño, pues ahí se nota una diferencia abismal, ¿verdad? Claro, es que ya no es el mundo del víbora, el mundo del cómic, es que España había cambiado mucho, es que no es eso, o sea, y si es una revista que siempre ha tenido, digamos que esa identidad que es retratar mucho lo que está pasando en la calle, y claro, lo que había pasado en la calle de finales de los 70 a los 90, la calle había cambiado mucho, los hábitos de la gente habían cambiado mucho, y yo Buf. creo que eso es lo que intenta decir Miguel Ángel Martín, y acierta al 100%, y es que sus cómics, o sea, transmiten ese punto de años 90. Vaya, vaya. A mí Sí, lo que me sorprendió un poco del documental cuando escuchaba a los autores era, bueno, si sabíais que era una crónica de una muerte anunciada y que la revista ya tuvo su momento, su auge y ya había pasado, ¿por qué no retirar esa revista, dejarla morir y crear otra distinta con una onda mucho más cercana a los 90? No que tuviera que tuvieran que recuperar ese espíritu antiguo, no, directamente crear uno nuevo, ¿no se lo plantearon? Yo imagino que sí, porque de hecho muchos nos habían hablado de esto, lo que realmente ninguno de los autores o personas vinculadas al Víbora con las que hemos hablado nos ha sabido decir, nos ha sabido explicar por qué siguieron editándola tanto tiempo. Ni el propio Berenguer nos supo decir, bueno, o sea, la revista ya no vendía prácticamente y la alargaron hasta el 2005, ya hacía tiempo. buf. Y el motivo, o sea, no lo sé yo y creo que no lo sabe ninguno de ellos, porque al menos no nos supieron dar un motivo claro, ¿sabes? De eso, ¿por qué no abrir otra nueva con otro nombre o por qué no matarla antes? Sí, no lo sé. Yo creo que ese es el tipo de cosas de las que uno que está dentro no se da cuenta, ¿no? Entonces no fueron muy conscientes, sobre todo les pillaron eso, no solo el cambio generacional, sino la entrada de medios como los videojuegos, como el manga japonés también, ¿no? O sea, la tendencia les pilló muy de golpe
pienso a esta primera generación y entonces ya en cuanto tuvieron ya los encontronazos con la siguiente, de verdad es que no ya no había por dónde cogerla y ahí lo que se dice de que es mejor retirarse a tiempo, pues eso no fueron conscientes de ello. Esa es la sensación que me deja a mí el documental. Claro, claro. Es que yo creo que es un poco eso, que además ya creo que es muy gráfico, incluso lo que son los últimos, bueno, que son bastantes, aunque sean los últimos, son muchos años. Pero todo lo que son la última gran etapa del Vibra, esas portadas con tetas, que bueno, a mí me parecen muy bien las tetas, no tengo ningún problema Sí, con por ello. supuesto. Pero quiero decir que ya te transmiten mucho aquello de que la revista ya está en otra, ¿sabes? En otra onda, ya no tiene nada que ver con el por qué se había originado. Y yo creo que no tenía nada que ver ni para bien ni para mal, es que simplemente eso, el mundo había cambiado y es que ya no quedaba, no había ninguna otra revista de cómics. O sea, sí que está el jueves, que de hecho sigue resistiendo, pero claro, ya tienes un punto que es más político y tampoco no es simplemente cómic y te veo. Yo asocio mucho la historia del jueves con la del Víbora, porque me parece que le está pasando exactamente lo mismo. Tuvo su auge, tuvo su momento, pero ahora mismo está, digamos, la están manteniendo casi igual, no es capaz de adaptarse, digamos. Ya, ya, ya. Es que yo he de reconocer que no soy lector del jueves, pero al menos sí sé que cuando me acerco al kiosco no veo siempre un pibón dibujado enseñando las tetas. Quiero decir que ellos siguen manteniendo su línea al menos. No, quiero decir que no han intentado adaptarse de la manera en la que lo intentó hacer el Víbora al cambio de generacional de lectores. Ujú. Fíjate, una cosa que puntualizó Andrea Torrejón en una de las entrevistas es que la diferencia entre el Víbora y el Jueves es que el Jueves trata sobre actualidad, sobre lo que son noticias de sea política o sociedad, lo que es actualidad, y sin embargo el Víbora pues trataba más, aunque sí trataba ambientaciones más o menos, o intentaba plasmar lo que era la calle, pero sí que es cierto que se quedaron, o sea, es más difícil mantener una revista de ficción, Ya. ¿sabes? Entonces, la verdad es que esa es una de las claves por las que un tipo de revista así en esa época pues se cuesta mantenerlo mucho. Generalmente los fanzines mismos cuesta muchísimo mantenerlo durante varios números. Ya, 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 ya. Ya, que es curioso porque yo creo que el fanzine ahora está viviendo como Una segunda juventud, ¿no? sí, que es como, no sé, al menos aquí en Barcelona pero hay mogollón, o sea, hay un montón, o sea, no soy incapaz incluso ni de tenerlos bajo control porque son muchos, ¿sabes? No, sí, es que es verdad que incluso no solo por la extensión del cómic y su reconocimiento a la sociedad más en general, sino también porque lo que es internet, los que son los fanzines online, pues también están teniendo pegada y difusión, ¿no? Claro, claro, No, claro. entonces yo creo que ahí está también la clave de esa segunda juventud de los fanzines que tuvieron la primera en los 80. Sí, sí. Bueno, es que el fanzine yo que siempre he pensado que es un tipo de publicación que es como, no sé, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho, porque es como, tiene un punto ahí de, no sé, iba a decir sinceridad, pero es un adjetivo de estos que a lo mejor caen no sé, un poco insoportables, pero quiero decir que tiene este rollo muy de mí para ti, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, o sea, lo que se refiere a honestidad, a humildad, sí, en el sentido de los temas que trata, del enfoque que se le da y los temas, pues, sin lo que es apenas censura y, bueno, por no decir ninguna, y encima, Claro. pues, de temas muy de actualidad, o sea, también muy, no temas de actualidad, sino que están al día, están en la onda de lo que se lleva. Ujú. O incluso no, ¿eh? Porque los hay que son temáticos sobre cosas concretas y ¿no? Sobre ambientes musicales que de los que todavía se hacen fanzines, esto sí que existe. Ah, sí, claro, claro, sí. O sea, creo que realmente o sea, el fanzine, que no sabía cómo decirlo, es un tipo de publicación que realmente, o sea, eso, yo creo que está viendo la segunda juventud y a lo grande, es que a lo grande. Vaya que sí. Te quería comentar, Javi, el documental se ha proyectado aparte del Salón del Cómic de Barcelona, se ha proyectado en en varios festivales más, aparte varios en España, el Filmets tengo aquí, que es el festival en Badalona,
Sí, festival de cortos, de ficción y audiovisual. Sí, sí. Ujú, muy bien. El Som Cinema, Sí, que también. tengo por aquí, también de Cataluña? Pues ahora tengo esto, porque es que en España hay tantos que... Sí, Y sí. luego tengo aquí Sí, Alcance. es catalán. Es que en España, ahora no sé, en los últimos, porque creo que los últimos años ha cambiado, pero éramos los reyes de los festivales de cortometrajes. O sea, creo que éramos el país, no es broma, éramos el país del mundo en el que más festivales de cortometrajes hay. Buf. Que llega un momento que ya no sabes cuál es cuál y... No, en Almería también se celebra uno con bastante solera, que es el Festival de Almería en corto, y que también pues tiene eso, No su es porque cosa. sea de aquí, pero es que ese es el bueno. Y luego también tengo aquí otro festival que es el Alcances, Mm. y también un festival en México, el Festival de Cine Internacional de Cine en Puebla, Sí, que sí. también. Bueno, se pasó, sí. Y se pasó también en Alemania, no recuerdo bajo Anda. En Alemania. Sí, 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 no recuerdo bien cuál era el marco, cuál fue la excusa, pero sé que ese proyecto también en Alemania hace un par de años. Ujú. Sí, Vaya, sí. vaya. ¿Y qué No, tal se lo toman en países tan, bueno, fuera de España, el tema del víbora y demás? ¿Sabes el problema? Que como no hemos tenido no hemos tenido la suerte de ir al festival, tampoco hemos tenido un feedback de lo que es el público o el de esto. Yo, hombre, yo imagino, en Alemania no lo creo, pero yo entiendo que en México el fan del cómic, vale, o sea, el fan del cómic un poco veterano, a lo mejor no tiene el víbora, no tiene un ejemplar del víbora en casa, pero yo creo que le debe de sonar, ¿no? O sí, sí, sea, sobre todo en el ambiente más alternativo, o sea, los artistas más alternativos sí que les tiene que sonar. sí, sí, lo que no sé, sí que no sé es en Alemania como qué recibimiento tendría. Vaya, vaya. Bueno, pues la verdad es que está, fíjate, desde que hemos empezado a hablar de documental, que era un proyecto que parecía poca cosa, diciendo, ah, bueno, es o entre comillas, ¿no? Porque era el trabajo de fin de carrera vuestro, y sin embargo, fíjate lo lejos que ha llegado, ¿no? Mira, pues el otro día estaba con Guillermo haciendo una cerveza y nos estaba riendo de esto. Y yo, hostia, pero ya como que la broma se nos ha ido de las manos. Esto fue como el tío que quiso hacer en el Kickstarter la ensalada y al fin acabó llenando un pabellón haciendo la ensalada. Exacto, exacto. No sé si compararme a ese señor, porque creo que lo que hizo ese hombre es muy grande, no sé si... Pero no sé, sí que realmente, claro, nosotros no pensábamos que esto se iba a ver fuera de la escuela, ¿sabes? Que de hecho también es verdad que cuando lo acabamos, la escuela ya la habíamos dejado atrás hace tiempo. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, no teníamos, o sea, no, lo hicimos eso como un proyecto final de carrera, no había intención de que se viese tanto ni se moviese tanto. Claro, ahora ir a una tienda y verlo editado en DVD, pues hombre, te da entre orgullo y gracia, ¿sabes? Porque Wow. No, no, ¿quién te ha visto y quién te ve, no? Es como, wow. Qué bárbaro, ¿no? Desde luego mola muchísimo que a partir de ahí haya llegado hasta ese punto, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues a eso te quería comentar que hemos hablado has comentado el DVD y también he comentado un poco lo de Kickstarter y lo comentaba porque eh, el documental lo realizasteis, lo montasteis, lo exhibisteis y Mm. además ya disteis el siguiente paso con la edición en DVD, Exacto. que la habéis financiado a través de crowdfunding. Sí, lo que realmente pasó, que además es curioso también, o sea, realmente en un principio no nos planteamos, o sea, tardamos como un año en decidir si hacíamos campaña, la hicimos a través de la plataforma de Berkami. De Berkami, sí. Y tardamos como un año en decidir si realmente valía la pena o no. Ujú. Y la idea de sacar un Berkami fue porque realmente mucha gente, o sea, la suficiente gente nos había escrito o eso, conocidos y han dicho, ¿para cuándo el DVD? Pues no nos habíamos planteado, ¿sabes? Fíjate. Y finalmente, casi diría por presión social, pero eso suena muy grande, no había gente acudiendo en masa a nuestras casas exigiendo un DVD del Víbora, pero sí que un poco por presión social se puede decir que decidimos sacar pues claro, nosotros no teníamos dinero, siempre hemos sido pobres y esto del documental no es la mejor manera de hacerse rico. Entonces, pues dijimos esto, vamos a hacer una plataforma de crowdfunding que yo creo que hoy en día estos son como las preventas de lo que se llamaban las preventas de cine, como ahora no existen. Yo creo que las nuevas preventas son esto, el crowdfunding, ¿no? La gente que paga antes de adquirirlo, ¿no? Y durante la campaña de crowdfunding nos contactó Cameo, que es una de las más grandes distribuidoras de España, que estaba muy interesada
en el proyecto. Fíjate. Así que al final el DVD ha salido por parte de nuestra productora, que es Primitive Films, de la mano de Cameo. Vaya, vaya. O sea, aquellas personas que han puesto dinero, porque al fin y al cabo forman parte del equipo de producción de esto de la película. Pero Efectivamente. que es eso, que no, o sea, cuando nos contactó Cameo ya era como en plan de esto, ya no puede ser cierto, ¿sabes? Porque realmente, o sea, la distribución que tiene el DVD no es la distribución que hemos hecho, porque si lo hubiese distribuido yo, a lo mejor en el bar de debajo de mi casa no lo habrían puesto. No habría llegado a las tiendas importantes, ¿no? Entonces, pues, no sé, es eso, es que realmente es como eso, volver a pensar, pues mira, es un proyecto final de carrera que ha llegado muy lejos. Hay que ver, ¿no? La verdad es que pensándolo en frío es alucinante, ¿eh? No, o sea, el tema del crowdfunding es verdad que ahora muchos proyectos están saliendo adelante a partir de la demanda popular, vamos a llamarlo así, y el mecenazgo de la gente que está interesada, ¿no? Pero si además de eso le sumas la ayuda de una distribuidora, pues vamos, es que productora, distribuidora, vamos a llamarle, pues desde luego es que la cosa ha salido fetén. No, no, o sea, mejor, es que yo ya no le puedo pedir nada más a este documental, yo ya no le puedo pedir nada más. No creo que pueda dar nada. Hay que ver. Sí. Pero bueno, y de hecho contento de que Cameo se haya interesado, porque esto no sé, pero a mí me pareció como algo muy guay, muy interesante que apostasen por una obra así, o sea, de 30 minutos, hecha como proyecto final de carrera y sobre un tema que como es tan underground que es el cómic, porque no, o sea, yo creo que quitando el cómic japonés, el resto de lo que es el mundo del TVO, tampoco es muy popular ya hoy en día. No, en verdad, digamos que habéis hecho el underground al cuadrado, ¿no? O sea, si el medio ya es underground, es ya dentro de eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene su filón. O sea, hay gente que en verdad sí que está interesada y curiosa de saber de qué va, de qué fue todo esto, ¿no? Mm. Sí, sí. Es un poco, fue como un poco una generación que se perdió ahí, es como un espacio en blanco en la historia del cómic español, pero en verdad hay de todo ahí. Ya, ya. O sea, además es curioso porque, claro, muchos de los artistas de los grandes del Víbora la gente los conoce, pero aún así desconoce el Víbora. O sea, hay mucha gente que sabe quién es Nazario, quién es Mariscal, pero no conoce qué es el Víbora, ¿no? Lo cual yo creo que es un fenómeno curioso, ¿no? Fíjate, yo conocí primero a Max y a raíz de ahí conocí el Víbora y todo lo demás. Y no olvidemos otra cosa que a mí me gusta recordar siempre, porque creo que no es anecdótica, que o sea, muchos de los autores grandes, incluso de los últimos años, ¿Sí? a nivel internacional, han llegado a España gracias al Víbora. O sea, desde Charles Barnes a Daniel Klaus, o sea, se han empezado a publicar en España por el Víbora. Ah, sí, y Robert Crumb también. Ah, Robert Que... Crumb, no sé Buf. si Shelton también empezó en el Víbora o había empezado, ¿sabes? Pero Ujú. que es eso, que ha sido puerta de entrada, o sea, es que el Víbora ha sido una plataforma para los autores nacionales y muchos de los autores internacionales aquí en España. Vaya, vaya. No, sí, desde luego ellos comentaban muy, muy claramente que el formato de lo que querían hacer en general de la revista era inspirarse en el underground americano, pero con la ambientación de España y Barcelona sobre todo, en Sí, de líneas hecho, creo que generales. era Connie Yu que hacía el símil de Robert Crumb y la editorial Bruguera, ¿no? Entonces, eso éramos nosotros, Ah, mezclando sí. y el sexo, drogas y rock and roll y de ahí salió el Víbora. Vaya, vaya. No, pero desde luego que como documental lo recomendamos encarecidamente, que pidáis el DVD. ¿A qué precio está, por cierto? Que no me acuerdo. Pues yo creo que o sea, la última vez que lo vi en tienda estaba a 15, creo. Ujú. Y además que lleva una serie de contenidos extras del documental en sí. Pues viene, para empezar, viene con un pequeñito libreto, así que nos saca bastante bonito, que viene con un prólogo de Only You y unas pocas fotos inéditas, Ujú. aparte de las biografías de todos los personajes de lo que es la película, bueno, del documental. Y luego, pues eso, como era de muy corta duración, pues decidimos que había que poner algo más de material y básicamente, como no queríamos grabar nada nuevo, no por pereza, sino porque creíamos que no, o sea,
que estaba bien no alterar la forma de cómo estaba hecho, el tipo de cámara y todo, pues incluir descartes de entrevistas. Ajá, claro. Es que realmente, o sea, las entrevistas, o sea, si cada personaje nos dio 1 hora de su tiempo, pues imaginaos qué cantidad de material hay. Claro, Buf. pues esto lo reducimos a 30 minutos, pero hay muchas cosas interesantes que se quedaron fuera. Entonces yo creo que para realmente el que descubre la revista y está muy interesado, o el que es fan de toda la vida, yo creo que en los extras, con estos descartes de entrevistas, pues tiene material eso para también entretenerse un rato. Vaya, vaya, yo me incluyo entre los primeros, ¿eh? No, yo de verdad que estoy descubriendo todo el mundillo del cómic underground de esa época y incluso lo que ha alcanzado el cómic alternativo de hoy en día. Y la verdad es que está genial para introducirse en el mundillo. Muy bien, pues con esto vamos ya finiquitando. Aunque antes de terminar quería hacerte una preguntilla así. Entre tus futuros proyectos, ¿te plantearías volver a hacer un documental sobre el mundillo del cómic? Hombre, si encuentro un tema del cual crea que es suficientemente potente como para hablar, espero que más de media hora, porque creo que esto es un formato de media hora raro. Creo que sí, porque o sea, yo no sé, desde pequeño soy lector de cómics y pues es algo que, bueno, siempre, o sea, no creo que deje de interesarme nunca. Ujú, vaya, vaya. Nada, Siempre pues pueden mejorar el de Bruguera. Tengo que verlo antes, no puedo juzgar. no, pero bueno, estaría bien que se crease una tendencia en general, tanto para el cómic como para, yo que sé, por ejemplo, el mundo de la animación, ya que es un documental, o sea, es un formato cinematográfico el del documental, para poder ir explorando realmente lo que es este mundillo en el ámbito español e incluso diría también latinoamericano, como hizo nuestro amigo Juan Antonio, que es muy, muy, muy desconocido, ¿eh? En líneas generales. Hombre, yo conozco prácticamente nada, diría, ¿eh? De hecho, ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? que yo creo que prácticamente no conozco nada de cómic latinoamericano, ¿eh? O sea, que yo estaría ahí dentro de este grupo de gente. Nah, pues este te lo recomendamos bastante porque a pesar de ser un ámbito muy humilde, en verdad el ambiente, el contexto en el que se desarrolla, me pareció muy interesante en contraste con el que hemos tenido en España, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo desde luego invitaría a todos los realizadores o sea, realizadores de todos los países latinoamericanos a que explorasen el mundo el mundillo del cómic en su país. Porque, Además, el cómic, al ser una cosa plástica y gráfica, es fácil de llevar a la pantalla. O sea, que realmente, o sea, que da pie a tratarlo desde el audiovisual, el cómic. Hay mucha gente que a priori quizá no cae en ello, pero realmente no, o sea, son dos mundos que son fáciles de unir. ujú, además, ahora que surge esto, el hecho de poder contactar con los mismos creadores, eso os ha facilitado el material de las imágenes, ¿no? Mucho, mucho. Y he de decir también que la cúpula, o sea, lo que es la editorial Cúpula, se ha portado muy bien con nosotros. Vaya, vaya. La No, cantidad de imágenes cedidas es asombrosa, vamos. vaya, vaya. No, se pueden ver imágenes de cómics diversos de diferentes autores ahí, de los que están subidos. Y bueno, eso está muy bien, ¿no? Porque el tema este de los derechos de imagen, en fin, todo eso parece una tontería, pero es esencial para la realización, ¿no? A 100%. Si no, prácticamente, por ejemplo, no te lo van a pasar en un festival o no te lo van a pasar en ningún sitio. Claro, claro, porque si a lo mejor lo expones y alguien de esa revista o un autor, un artista que ve su obra así y su vida sin permiso, pues entonces te va a llamar la atención, ¿no? Bueno, básicamente te puede denunciar. Y te puede denunciar, que es lo peor. Y de hecho estará en su pleno derecho de hacerlo, además. O sea que, claro, esto siempre hay que ir con cuidado. O sea, básicamente no es ir con cuidado, es que es respetar el trabajo de los demás. Efectivamente, no es cuestión de saltarse normas ¿No? no, o sea, es cuestión de ser honesto en el sentido de decir, bueno, tratamos esto y vamos a pedir un permiso, ¿no? Que tampoco es... o sea, no es una cosa tan difícil. Hay que preguntar primero, es lo básico. Y ya a partir de ahí, pues se puede realizar lo que sea, ¿no? Mm. Muy bien. Bueno, Javi, ¿alguna cosa que quieras comentar antes de despedirnos? No, bueno, daros las gracias eso, o sea, agradecer que hayáis
querido dedicar aquí una hora de podcast a solo para supervivientes y nada, y esperar que la gente lo vea y que la gente recuerde el víbora. Claro que sí, hay que resucitar al menos la esencia del víbora. Por nosotros encantado, porque a fin de cuentas estás tratando un trozo de la propia historia de España y sobre todo una historia bastante interesante, ¿no? Que es la de los cómics. Yo es que lo veo así también. Claro que sí. Bueno, pues ya te digo, encantadísimo de tenerte aquí. Esperamos que tanto a ti como a Guillermo os vaya muy bien de aquí en adelante y que se siga proyectando el documental en más sitios. Eso esperamos también. Y bueno, nosotros compartiremos los enlaces del documental, ya sea de trailers u otro material como pueda ser la página web, para que la gente se pueda acceder fácilmente al contenido del documental y comprarlo, claro, que es lo importante. Que se... ¿Qué es entonces? Claro que sí. Y bueno, antes de terminar, queremos recordar que nuestras entrevistas van compartidas con el podcast y web Nueva Antagonistas, con nuestro amigo César Cornejo, a quien mandamos un saludo. Un saludo, un abrazo, un beso, lo que quiera, porque majísimo. ¡Súper majo! Que nos está echando una manita con el tema de la web, y que para ponerla más chula, más rechulona. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo más programas este verano con más autores, artistas diversos de tanto de España como de Latinoamérica y probablemente más allá. Nos callamos de momento, Cangrejo? A ver qué surge. Sí, claro. Yo solo te voy a recordar tus palabras. En verano tendremos vacaciones. No llamaremos a nadie porque tendré mucho trabajo y me iré de vacaciones. Y ahora estoy en Francia haciéndome un programa. Eso se me olvidó pronto, la cosa del Alzheimer. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Un abrazo, Javi. Otro para vosotros. Muy bien. Cangrejo, un abrazo para allá, para Almería. No te pegues mucho porque qué calor, ¿no? Para morirse. Muy bien, pues nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el pronto y adiós. Luego.